¿Qué harías si un día en medio de un mercado tranquilo de la aldea, vieras una cara? Una cara que solo habías visto grabada en la piedra de una lápida. Una cara que pertenecía a alguien que había muerto hace 10 años. ¿Confiarías en tus ojos, o dudarías tus recuerdos? Era una tarde lánguida y melancólica en el pueblo de Stein, el hora donde el verano se aferraba a los setos como un secreto demasiado terco para dejarlo ir, y el aire tarareaba suavemente con el aroma de las rosas demasiado maduras y algo más antiguo, más profundo, el débil susurro de las historias más derivadas. La señorita Caterina Brain, una mujer de cabello plateado conocida por su tranquila intuición y su mirada penetrante, se sentó en su silla de mimbre habitual debajo de la espinilla de la terraza de Altea Manor, bebiendo té con una gracia deliberada que vino de años de ver el mundo desarrollarse como un libro bien hecho. Frente a ella, Lady Altea Morven, la enigmática amante de la mansión, vertió una segunda copa y dijo con una inclinación de la cabeza: la cabaña de Ravenshay se le ha dejado de nuevo a una mujer de Londres, me dijeron. Una señorita Helena Ward, la joven Thomas en la oficina de correos, dijo que lleva a ella misma como alguien que ha visto demasiado para cuidar el pueblo. La señorita Brain agitó su té, aunque sus ojos azul pálido parpadearon brevemente con interés. Esa casa, murmuró, se ha quedado vacía desde que el cuerpo del profesor fue sacado del río, y su hija desapareció en el mito. Antes de que se pudiera intercambiar otra palabra, el tranquilo crujido de la puerta de hierro llamó su atención sobre el camino del jardín, donde una mujer se deslizó, alta, sauce, con el cabello de raven dark y una quietud sobre ella que hizo que el aire se sintiera fuera de balance. Se movió como alguien desconocido de ser observado, pero de alguna manera completamente al mando del espacio que la rodeaba, y cuando se volvió ligeramente para asentir, su rostro se volvió visible, y ambas mujeres se quedaron con calma. Era una cara no desconocida, pero fuera de lugar, un eco vivo de alguien que una vez había vivido, se rió y murió trágicamente joven. Lady Altea se inclinó hacia adelante, susurrando: «Katy, ¿la viste, esa cara?». La respuesta de la señorita Brain llegó después de una pausa, su voz tan estable como una cuchilla dibujada. «Lo hice, y recuerdo, al anochecer, el pueblo había estallado en un murmullo de inquietud envuelta como curiosidad. Helena Ward, la recién llegada, no era solo un inquilino, ella era la imagen escupida de Eleanor Alden, la hija del profesor que se había ahogado en el río hace 3 décadas, en circunstancias aún habladas en el silencio de la luz de las velas. Eleanor, con sus ojos inquietantes y su belleza cincelada por la tormenta, había desaparecido en la leyenda, hasta ahora al parecer, cuando había regresado en forma de un extraño con los mismos pómulos, la misma expresión inalcanzable y el mismo silencio imposible en su mirada. En la panadería, la señora Crimshaw dejó caer una bandeja de tartas de mermelada cuando Helena pasó por la ventana. En la capilla, el reverendo Pembroke olvidó la oración del Señor a mitad de la oración, y el viejo coronel Harding, que no había hablado su nombre en años, simplemente murmuró a su gato: «Ella ha regresado entonces». Pero fue la señorita Brain, con su tranquila comprensión de la naturaleza humana y su extraña capacidad de sentir cuando el aire cambió, quien sintió más el frío, no temor, no, sino reconocimiento, del tipo que se filtra en hueso y susurra que nada regresa sin una razón. Luego vino el incidente. Edward Alden, el hermano separado del profesor, un recluso perseguido por un pasado que se negó a reconocer, fue visto en la aldea por primera vez en meses. Se derrumbó fuera del Green Brother en el momento en que vio a Helena Ward, con los ojos muy abiertos, con algo más allá del miedo, mientras ella corría a su lado. «¿Estás bien, señor?», preguntó, su voz gentil pero estable, y sin embargo,
Edward solo podía mirarla con labios temblorosos y pronunciar una palabra: Eleanor. Ese nombre, enterrado bajo años de negación y lluvia, ahora se sentaba fresco en cada lengua. La muerte de Eleanor siempre había sido gobernada por un accidente, un paso en falso junto a la orilla del río, una mujer joven sola en el anochecer, pero siempre había susurros de algo más oscuro, una disputa en el bosque, un compromiso roto, un testamento reescrito unos días antes, y ahora, con la llegada de Elena, esos susurros ya no estaban inactivos, estaban aliento, fuego, profecía. El pueblo contuvo el aliento. La señorita Brain, siempre paciente, se dirigió a un té de la iglesia al día siguiente, donde Elena debía ser bienvenida formalmente, y entre los pasteles de esponja y las sonrisas frágiles, observaba, realmente observaba, mientras Elena Ward sonreía demasiado cortésmente, hablaba demasiado deliberadamente y siempre parecía una fracción demasiado consciente de lo que se decía a su alrededor, y aunque sus palabras fueron medidas y amables, fueron sus ojos los que la traicionaron, ya que no brillaron con novedad o asombro, sino que tenían una profundidad quieta e inquietante. El amable ve en agua demasiado profunda para adivinar en el fondo. La señorita Brain sorbió su té, los ojos nunca dejaban la cara de la mujer, y pensó que los fantasmas no siempre sacuden cadenas, a veces regresan envueltos en carne buscando respuestas, o venganza. Ella llegó justo cuando los vientos comenzaron a cambiar a Elwen Grace, una mujer envuelta en el tipo de silencio que hizo que incluso los aldeanos más habladores olvidaran sus palabras a mitad de oración. Su historia, aunque cuidadosamente construida, nunca se estableció cómodamente en los oídos de los residentes de Essemnay. Ella afirmó haber heredado la melancólica casa Wethersham a la orilla del bosque de una gran tía llamada Isadora, un nombre que nadie había encontrado en los anales de la memoria local, y ciertamente no en relación con la antigua línea de sangre Wethersham, una familia que alguna vez susurró en tonos cautelosos hasta que la tragedia se convirtió en historia sesgada. Elowen, con su discurso refinado y curiosamente separado de calidez, explicó que la señorita Isadora Wethersham había fallecido silenciosamente en Edimburgo, dejando atrás la finca, un tronco de cartas cerradas y un diario envejecido que aún no había abierto, pero era la forma en que hablaba, su voz suave, ensayada y demasiado uniforme, que agitaba incomodidad, como la música tocada ligeramente fuera de la tecla. Desviaba las preguntas personales con encanto pulido, pero sus ojos a menudo la traicionaban, mirando de lado, captando sombras, dudando un momento demasiado tiempo antes de hablar de la infancia o el linaje. En la tienda general de Farthing, en medio de las latas de galletas y frascos de azúcar de cebada, se demoró en la pared lejana donde las fotografías de la aldea desvaída estaban fijadas debajo de vidrio polvoriento. Una foto en particular, un grupo de mujeres jóvenes paradas cerca del vertedero, llamó su atención demasiado tiempo. Su mano, lenta y deliberada, alcanzó hacia ella, las yemas de los dedos temblando no del frío sino del reconocimiento. Susurró algo demasiado suave para atrapar, luego se volvió con una sonrisa quebradiza que se rompió en los bordes. La señorita Caldwell, observando desde el mostrador con la nitidez que solo los años de observación tranquila pueden enseñar, sintió que algo se deslizó en su lugar, no un gran hecho, aún no una sospecha, pero el peso de una verdad hace mucho tiempo sumergida. Esa noche, incapaz de dormir, reabrió su copia personal de The Village Chronicle, volviendo a la primavera de 91 cuando Clara Withersham, de 23 años, fue encontrada ahogada debajo del vertedero, los zapatos desaparecidos, las manos raspadas, como si hubiera luchado contra algo o alguien. Se había declarado un accidente, por supuesto, a pesar de los susurros de un compromiso roto, una disputa amarga y una carta, que según los informes, había escrito la noche anterior,
una que desapareció antes de que se pudiera leer. La señorita Caldwell miró la foto de Clara, ahora yuxtapuesta en su mente con la cara de Elowen, y sintió que su respiración se aceleraba. La semejanza era escalofriante, demasiado precisa para descartar, y la línea de tiempo, fuera de los años suficientes para ser manipulado. Si Clara hubiera sobrevivido, cambió su nombre y volvió a reclamar lo que se le había negado, o este era Elowen, alguien más, alguien que sabía demasiado. En los días que siguieron, los aldeanos comenzaron a murmurar rarezas, ventanas abiertas en Withersam House, aunque nadie recordó verlas abiertas, las luces brillaban en el ático mucho después de la medianoche, y pasos corriendo constantemente, cuando ningún visitante había llegado. Aún más inquietantes eran los sonidos, el llanto suave, el eco de una caja de música tocando una melodía que nadie recordaba enseñar a sus hijos. La propia Elowen parecía cada vez más embrujada, su compostura se adelgazaba por grados, como si la casa, o lo que recordaba, estuviera envolviendo su pieza de fachada cuidadosamente, capa por capa. San Nial, un pueblo que enterró sus tragedias en el eufemismo educado, y dejó que el pasado permaneciera cortésmente muerto, se encontró mirando a un espejo que había evitado durante mucho tiempo, y lo que miró hacia atrás no fue un reflejo, sino un cálculo. El pasado, después de todo, no perdona ser olvidado, y algunas historias, sin importar cuán bien enterradas, regresan con los dientes. La llegada de Cera Miran a la aldea olvidada y envuelta en niebla de Halloween, fue menos un evento y más una interrupción tranquila, como el cambio sutil de aire ante una tormenta, sintiéndose solo para los sintonizados con heridas viejas y susurros mayores. Ella estuvo bajo la apariencia de una restauradora de manuscritos, dibujado, así lo afirmó, por el silencio peculiar de la aldea y la arquitectura envejecida, pero el ritmo de sus pasos, la forma en que sus ojos escaneaban los carriles torcidos, no era como un extraño descubriendo, sino como alguien que regresaba, sin reemplazar a los pocos que aún recordaban lo que había sucedido hace 32 años. Comenzó sutilmente, Mrs. Pelham, la viuda del boticario, notó que el chal índigo que Cera usaba en las mañanas brumosas tenía la borla izquierda deshilachada, igual que la de Mara Ellison, quien desapareció en la víspera de su compromiso sin dejar rastro. El señor Range, que había dirigido la tienda de tabacos desde antes de la guerra, comentó en tonos silenciosos que Cera dudaba, antes de reflejar la misma manera que Mara tenía, como si esperara ver una cara diferente mirando hacia atrás, pero la señorita Elspeth Bray, el historiador anciano de la aldea y tranquilo centinela de sus esquinas más oscuras, vio algo mucho más inquietante, la asombrosa tendencia de Cera a demorarse cerca de las ruinas de la cabaña de Ellison, sus dedos cepillados contra piedras chamuscadas, como si recordaran recuerdos que ningún forastero debería conocer. Cuando se refirió, sin ayuda, al abedul plateado que solía crecer cerca de la puerta del jardín, un árbol que había sido cortado hace 2 décadas, tras la desaparición de Mara, la sangre de Elspeth se heló. Ningún local había hablado de ese árbol en años, y ciertamente no frente a Cera. El tercer domingo de su estancia, la campana de la iglesia sonó 3 veces antes del amanecer, una señal antigua usada en tiempos de muerte, y sin embargo, nadie había tocado la cuerda. Esa misma mañana, se encontró la puerta de la capilla entreabierta, y la Biblia de la familia Ellison, que había estado encerrada en la sacristía durante décadas, se descubrió abierta en el altar, con la página marcada en el pasaje favorito de Mara, Salmo 139, si hago mi cama en el Siol, he aquí, tú estás allí. Cera negó cualquier conocimiento, alegando que había dormido profundamente, pero su voz tenía un temblor demasiado ensayado, su negación demasiado pulida. Más tarde, esa semana,
El lechero local la escuchó tararear una canción de cuna que no había resonado en la aldea en más de 2 décadas. Una melodía inquietante que solo la madre de Mara solía cantar durante las noches de la luna de cosecha. Pero el cambio más escalofriante llegó cuando el abogado retirado, Miguel Morben, devolvió el té de Mara a Cera con palabras cuidadosamente medidas, llamándola notable, pero visiblemente pálida al entrar en la habitación. Su taza de té tembló cuando la colocó, y se excusó temprano. Dispersado, una sola violeta colocada sobre la tapa del ataúd de piedra, todo el pueblo comenzó a temblar al unísono, tranquilamente, a los pasos y al dolor olvidado. Entonces, tal vez la pregunta no era solo por qué, sino quién la había convocado, y qué secreto aún enterrado era exigente, finalmente, de ser desenterrado. La débil y melancólica melodía se desplazó una vez más a través del seterou, rizando como un aliento de memoria olvidado en la brisa, una melodía que la señorita Marple había escuchado por última vez en el temblor de la voz de la joven Clara, sus dedos tejiendo flores silvestres con una gentileza que ahora parecía fantasmal al retirarse. Ella no se volvió hacia el sonido, no necesitaba hacerlo. Algunas cosas, como el dolor en una canción recordada, pertenecen solo a aquellos que estuvieron realmente presentes cuando se cantaba. Pero ahora, décadas más tarde, las mismas notas volvieron, suavemente tarareadas por un extraño cuya silueta parecía demasiado familiar, con el pastel de esponja en la mano y su latido solo un tono demasiado rápido. La señorita Marple entró, sus pensamientos ya llenos de sombras. El pueblo de Schoenmeri me tenía largos recuerdos y silencios aún más largos, pero el regreso de Eliane Nagy, no solo la cara, sino la inconfundible gracia del difunto Clara Pridil, había comenzado a desentrañar un pasado muy cosido. Recuerdos susurrados, una vez opacados por el tiempo, ahora agudizados, la modesta herencia que quedó a Clara solo semanas antes de su muerte, la visita sospechosamente cronometrada a un abogado, y el tranquilo resentimiento de Basil por perder el control de las cuentas de prisión. Clara, una vez una figura dependiente en su propia casa, había entrado en la autonomía financiera, y días después estaba muerta, una caída en el río despedida como trágica travesura. Pero la herencia reproduce más que la riqueza, reproduce motivos. Ivy Harmon, la parlurita retirada con una mente como una trampa para ratones y un cariño por el regaliz de sal, recordó algo peculiar. Clara, cerca del río, con la cara sonrojada de furia, confrontando a un hombre alto con un oscuro abrigo horas antes de que se encontrara su cuerpo. No hay cara, demasiados árboles, dijo. Pero la ira estaba clara, no angustia, rabia, y mientras Ivy se había quedado en silencio bajo la advertencia de su empleador en ese entonces, ahora, con la presencia de Elianena ondulando por la tranquila aldea como una piedra caída, se preguntó en voz alta si había presenciado el comienzo de algo malo. La señorita Marple escuchó, sus pensamientos enganchando el abrigo, la estatura. No muchos hombres habían venido a llamar a la casa de Pridil, al menos no abiertamente. Fuera de la tienda de los químicos, menta en su bolsillo y preguntas en su mente, caminó lentamente, pensamientos en capas como Frost. Mientras tanto, el cambio en la postura de Elianena, la caminata equilibrada ahora se detiene, sus cortinas dibujadas más apretadas, sus sonrisas disminuyen. La señora Strange, quien planchó ropa de cama para las casas respetables, señaló el cambio primero, pero fue solo cuando Elianena confió en un silencio voz que surgió la verdad. 3 notas anónimas, resbaladas en silencio por la puerta por la noche, sin susurros de firma, solo crueles frías. No perteneces aquí, y en la quietud de la aldea, con recuerdos agitados como sedimentos de un lecho del río, la señorita Marple sintió el frío inconfundible de una historia no terminada, de una muerte quizás no accidental, y de una melodía inquietante cuyo verso final aún no se había cantado. La nota apareció sin previo aviso,
sin sonido de pasos, sin crujir de la puerta del jardín, solo un solo resbalón plegado, deslizado como un secreto debajo de la alfombra de la puerta trasera, esperando ser descubierto como un pecado enterrado que se eleva de la tumba. Su papel estaba bien, casi demasiado fino para un pueblo como Brackenton, blanco marfil con un ligero aroma de algo viejo, lavanda tal vez o rosas secas, y las palabras grabadas en el bucle y el guión femenino eran simples y escalofriantes. Recordamos la verdad. No había fecha, ni nombre, sin contexto, solo esa amenaza silenciosa y profunda que se asentó en la garganta de Elsinore Vale como el agua fría. La mayoría no habría notado nada inusual, la postmistress comentó lo bien que se mantuvo, y la tienda de comestibles admiraba su cortesía, pero la señorita Hargreaves, observadora de pequeñas cosas y coleccionista de mentiras sutiles, vio más allá de las sonrisas practicadas. Vio el parpadeo del temor en los ojos de Elsinore cuando los niños se rieron demasiado fuerte, el temblor en sus dedos mientras manejaba el cambio, la repentina rigidez cada vez que alguien mencionó a Clara Marchand, la niña que había muerto, o desaparecido, o tal vez ninguno de los dos, años atrás, bajo circunstancias que nunca se aclararon. El miedo, el verdadero miedo, nunca es dramático, se esconde, se festienta detrás de apariencias ordenadas, y la señorita Hargreaves había visto demasiado en su vida para equivocarse. Por supuesto, el pueblo zumbó con teorías, susurró con sabor sobre ventanas con encaje y después de los tés de la iglesia. Algunos afirmaron que las notas eran bromas de niños locales, otros insistieron en que era la hija menor del vicario, demasiado aficionada a las novelas góticas. Unos pocos recordaron la semejanza de Elsinore con Clara con demasiada intensidad, murmurando sobre viejos pecados que se negaron a ser enterrados, pero la señorita Hargreaves no creía que ninguna de estas historias superficiales. Sospechaba algo mucho más peligroso, que alguien realmente creía que Elsinore no era solo como Clara, sino que Clara, o peor, había venido en su lugar para completar algo que Clara nunca había terminado, y lo que más la inquietó no era la crueldad del mensaje, sino la confianza detrás de él, la certeza desconcertante de alguien que no estaba adivinando, sino recordando. La señora Whitcomb, la esposa de voz suave del vicario, con manos temblorosas y un sentido frágil de lo que debe hablar en voz alta, dejó que algo se deslizara una tarde sobre una olla de Darjeeling sobrepasado. Habían estado discutiendo himnos, clima y rifas de la iglesia cuando la señorita Hargreaves mencionó casualmente la investigación de Priddle, la que sigue al llamado ahogamiento accidental de Clara. La señora Whitcomb parpadeó, agitó su té 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y dijo: «Oh sí, recuerdo que había cierta urgencia, no estaba allí». Ella sonrió entonces, como para descartar sus palabras, pero la señorita Hargreaves ya había incautado el hilo. La conveniencia en la muerte rara vez es inocente. Cuando se apresuran las preguntas, generalmente significa que alguien poderoso prefiere que no les pida. Pero el pasado, como las raíces dejadas salvajes debajo de un jardín, nunca se queda enterrado por mucho tiempo. Empuja hacia arriba, crece bases, espera el momento adecuado para alcanzar la luz del día. Y la luz del día casi extrañó a Elsinore esa semana. Fue el lechero quien se dio cuenta por primera vez botellas que no se tocaron al mediodía, las cortinas inmóviles. Al anochecer, los susurros habían comenzado. Elsinore Vale se había ido. No en casa, no en la panadería, no en la iglesia, en ningún lugar. Y cuando regresó, en algún momento de las 4 de la mañana, estaba en silencio, pálida, temblando. Su abrigo estaba húmedo, cabello enmarañado con ramitas, y un solo hematoma oscurecía la piel justo debajo de su clavícula. Cuando se le preguntó, ella afirmó que había ido a caminar y perdió el rumbo en el bosque, pero la señorita Hargreaves,
que una vez había rastreado a un asesino por el barro en sus botas, sabía mejor. Las plantas de los zapatos de Elsinore estaban resbaladizas con el limo, el tipo que se encuentra solo cerca de la orilla del río abandonada más allá del camino del molino, un lugar que no entraría una mujer con sentido después del anochecer. Sus talones estaban raspados como si ella hubiera corrido, tal vez, y su silencio no era confusión, fue el miedo en forma de obediencia. La señorita Hargreaves no dijo nada, no entonces, simplemente se puso su abrigo, metió una antorcha en su bolsillo, y visitó dos lugares: la matanza detrás de la casa parroquial abandonada y la casa de campo de Mexalow, cerca del sendero cubierto de vegetación que no había visto uso desde que Clara desapareció. No encontró respuestas, solo ramas rotas, tierra perturbada, el eco de algo que pero fue suficiente. Elsinore no había ido a caminar, ella había regresado, volver a algo, o alguien, y lo que sea que haya encontrado no la había dejado irse sin una marca. El silencio nunca está realmente vacío, siempre lleva algo con él, miedo, un recuerdo inquieto o el inquietante peso de algo sin decir, pero esa noche el silencio parecía susurrar algo por completo, como si una verdad enterrada finalmente hubiera cerrado su camino hacia la superficie. Algo había cambiado en el aire, algo invisible pero profundamente sentido, y la señorita Marple sabía entonces que esto no era solo una tranquilidad ordinaria, era del tipo que viene después de algo irreversible. El primero en sentir esta perturbación fue el señor Beil, el cartero, un hombre en sintonía con los ritmos extraños de la aldea, uno que notó las interrupciones más pequeñas. Basil Pridel, un hombre conocido por su precisión y desapego, siguió una rutina estricta, recuperó el periódico a las 8 de la mañana, en punto alimentó a su gato Oliver a las 9 y al mediodía, su cenicero siempre se limpiaba, pero esa mañana, todo estaba apagado, las cortinas todavía estaban dibujadas, la tetera no había silbado, y el periódico yacía intacto en la puerta, como una advertencia silenciosa. Cuando finalmente un vecino, al instar al señor Beil, entró en la casa, lo que encontraron era ordinario y horrible. Basil se sentó desplomado en su silla, como si solo descansara los ojos, una mano colgando libremente a su lado, la otra a mitad de un movimiento congelado. No había paz en su rostro, tampoco dolor, solo una extraña sorpresa, como si la muerte hubiera interrumpido un pensamiento que nunca tuvo que terminar. En la mesa lateral a su lado, se sentó una vieja fotografía amarillenta, una de su juventud con Clara, pero la imagen estaba desgarrada, deliberada y cruelmente. La figura de Clara faltaba por completo, solo quedaba una mano que descansaba sobre el hombro de Basil. Cuando la señorita Marple fue informada, llegó sin decir una palabra, sus ojos escaneaban la radiación no para el cuerpo, sino por las pistas, la historia no contada dispersa en la quietud. La taza de té no se tocó, los libros estaban abiertos, y esa foto desgarrada, más que una muestra de tristeza, parecía la cicatriz de algo más profundo. La señorita Marple había aprendido con el tiempo que las muertes naturales vienen con cierta quietud, pero esta sala tenía una tensión diferente, algo sin resolver, algo gritando detrás del silencio. Basil había enfrentado algo antes de su aliento final, algo del pasado o un secreto demasiado insoportable, y tal vez, había perdido. El doctor Hardrich, conocido por su comportamiento tranquilo y su serena intuición, fue convocado. No dijo mucho, solo que el corazón se había detenido, pero había señales que sugerían que no se había detenido por sí solo. Los labios de Basilio estaban secos, con las puntas de los dedos débilmente descoloridas con un tono púrpura, signos que la señorita Marple había visto antes, indicios de veneno. El médico se negó a emitir un certificado final hasta que se realizaran más pruebas. La señorita Marple simplemente asintió, almacenando ese hecho como un hilo esperando ser tirado.
También notó la silla, a pocas pulgadas fuera de lugar, como si alguien se hubiera quedado detrás de él durante demasiado tiempo o se hubiera levantado demasiado rápido. Ella lo conectó con otros detalles, el hematoma profundo y desvanecido en el cuello de Elsinore, las sombras debajo de sus ojos, y el susurro de una amenaza que alguien pudo haberle entregado en la noche. Una teoría comenzó a formarse en la mente de la señorita Marple, más lenta pero implacable. Si Basilio hubiera sido silenciado, entonces había sabido algo lo suficientemente peligroso como para que alguien no pudiera dejarlo hablar. La única pregunta ahora era, ¿quién tenía el descaro de entregar ese silencio? Por la tarde el pueblo había llegado a su tranquila conclusión. Los educados no dijeron mucho, pero aquellos que se enorgullecían de la honestidad habían hablado. Elsinore Grey se parecía demasiado a Clara, se mantuvo para heredar con demasiada facilidad, y había sido la última visitante de Basilio. La señora Finch, la panadera que también entregaba leche, juró que había visto a Elsinore salir de la casa el día anterior, llevando algo en su mano, pero fueron sus ojos los que más le impactaron, ojos que parecían haber tomado una decisión, y dejaron solo un silencio. Había algo inquietante en la mañana que Elsinore pasó por la aldea, el tipo de interrupción sutil que inquieta incluso las rutinas más mundanas. El señor Tobbs, el tendero, juró que llevaba un cuaderno de cuero, apretado como un secreto que no estaba listo para compartir, y cuando él la saludó como de costumbre, no respondió, solo pasó con un aspecto distante y nublado, como si su mente estuviera enredada en algo mucho más oscuro que los errores cotidianos. Ivy Harmon, siempre firme en sus convicciones, afirmó que siempre había sentido culpa que irradiaba de Elsinore, como un aroma demasiado débil para que la mayoría lo detectara, pero obvio para aquellos que habían aprendido a notar. La señorita Marple, aunque mucho más reservada en sus evaluaciones, no ignoró el peso de tales chismes. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las lenguas de la aldea, a pesar de todos sus defectos, a menudo apuntaban hacia verdades incómodas. La propia Elsinore admitió haber visitado a Basil Pride en la mañana de su muerte, alegando que fue solo para preguntar después de la historia familiar, una decisión inofensiva, pero la señorita Marple la había visto cuidadosamente, notó la cadencia deliberada de su voz, la forma en que eligió sus palabras con demasiada precisión, como ensayando una versión de eventos que temía podría ser dudada. Luego estaba Nigel Rostorn, respetable y demasiado involucrado para alguien sin lazos formales. Expresó preocupación por el bienestar de Elsinore, sugirió que la visita podría haber abrumado a Basilio emocionalmente y ofreció ayuda al vicario con arreglos funerarios, al médico con consultas y a cualquier otra persona que escuchara. Era el tipo de generosidad que llevaba un traje a medida y un tono practicado, y la señorita Marple notó con qué facilidad recordó los detalles del pasado de Basilio, incluso aquellos que no habían sido conocidos públicamente. Más curioso aún, Miguel nunca cuestionó a Elsinore, ni una vez, donde otros susurraron, la defendió con prisa, incluso antes de que las acusaciones hubieran tomado forma adecuada, como si anticipara la necesidad de redirigir la sospecha. Su dolor se sintió ensayado, su simpatía demasiado simétrica, y durante el servicio conmemorativo, la señorita Marple lo observó con cuidado mientras evitaba mirar la fotografía de Clara. Su imagen parcialmente desgarrada, faltante de ojos, borraba la sonrisa. Ella sabía entonces que algo no estaba bien. La tristeza sobrecargada, siempre dijo, es el disfraz detrás del cual se esconde la verdadera culpa. Esa noche, volvió a la conversación final de Basilio con ella, sus manos temblorosas enfrentadas a la cara, la taza de té tocando el platillo. Ella ha vuelto para terminarlo, dijo, no confundido, sino con una terrible claridad.
En ese momento parecía el jadeo que se desvaneció de una mente que se deslizaba en el delirio. Pero ahora, se sintió como una advertencia, no solo un regreso de un lugar lejano, sino un regreso a un momento sin resolver, envenenado por algo que queda para pudrirse en silencio. La señorita Marple conocía el lenguaje de los moribundos, sus palabras curvadas alrededor de las verdades que ya no podían esconderse. Basilio no había temido la locura, temía a alguien recordando lo que había intentado tan duro olvidar, y alguien más se había asegurado de que nunca volvería a hablar de eso. Eso no era dolor en el pueblo, era una anticipación tranquila, esperando que alguien pasara en falso, y la señorita Marple, que había visto a las sombras moverse debajo de la civilidad demasiadas veces para ser engañada nuevamente, sabía que este no era el final del misterio, fue el comienzo de algo enterrado, que finalmente se abre camino de regreso a la superficie, y esta vez, no iría en silencio. Fue en una tarde sin incidentes, bajo la tranquila pretensión de devolver un libro prestado a la biblioteca Pridel, que la señorita Marlowe, cuyos movimientos siempre estaban elegantes y nunca inactivos, se sintió atraída por los estantes superiores, donde el polvo se reunió en capas gruesas y sin movimiento, y los volúmenes descansaban en las sombras. Uno de esos libros, una colección hecha jirones de verso pastoral, se abrió con demasiada facilidad, como si hubiera estado esperando. Entre sus páginas amarillentas surgió algo frágil y extrañamente rígido, una pieza plegada de periódico envejecido, delicada como pétalos secos, las esquinas quebradizas, la tinta desvanecida pero inquietantemente intacta. Su aliento se detuvo mientras lo desplegaba, el titular atravesaba el tiempo como una cuchilla. El compromiso roto aturde a la sociedad local. La señorita Clara Pridel y el señor Miguel Rostorne se separan. La fecha, solo 2 semanas antes de la desaparición repentina de Clara, y aún más misteriosa, la golpeó con una precisión escalofriante. Aunque breve, el artículo llevaba un aguijón que sobrevivió a su brevedad. Describió cómo Clara, una vez modelo de elegancia tranquila, había devuelto su anillo de compromiso en plena visión pública, ante una multitud de atónitos espectadores en la fete de verano, su voz tranquila pero resuelta declarando diferencias irreconciliables de principio, una frase deliberadamente vaga pero lo suficientemente punzante como para encender el escándalo. El pueblo había susurrado desde entonces, creando teorías de sombras y restos, pero ninguna había penetrado el corazón del misterio. ¿Por qué Clara había tomado una postura tan audaz, solo para encontrarse sin vida menos de 15 días después? La señorita Marlowe, con los dedos temblando solo ligeramente, replegó el recorte con cuidado reverente, y lo deslizó en su bolso, su mente no con chismes, sino con causas, en la fractura invisible que separa vidas. Los principios, pensó con amarga tranquilidad, rara vez son tolerados por aquellos cuyo consuelo amenazan. Su próximo descubrimiento, aunque disfrazado de casualidad, no fue accidente. La señora Lorridge, leal ama de llaves y fuente involuntaria de hilos sueltos, había murmurado recientemente algo mientras desempolvaba el viejo cajón del escritorio en Pridel Cottage que se negaba a abrirse, sacudiéndose como si fuera algo que deseaba encontrarse. La señorita Marlowe, siempre en sintonía con los detalles pasados por alto, había estado esperando tal apertura. Cuando surgió la oportunidad, se movió con un propósito tranquilo. Con un toldo suave y un empujón firme, el cajón cedió. Debajo de una hoja de papel secante olvidado, como escondido no por accidente, sino por intención, descubrió un pequeño relicario plateado, su superficie opaca y rayada por el tiempo, pero inconfundiblemente preciosa. Al abrirlo, encontró 2 retratos en miniatura, finamente pintados, inquietantemente iguales. Uno era inconfundiblemente Clara de ojos afilados, resueltos, con ese aire de refinamiento de acero que el pueblo conocía demasiado bien.
El otro, más suave, casi melancólico, con una expresión envuelta en vigilancia. Helena Grey. Pero no, más que eso. La semejanza era demasiado exacta. Esta no era la coincidencia de primos. Estas no eran dos mujeres conectadas por líneas de sangre distantes, sino por nacimiento idéntico mellizos. Oculto, dividido, uno traído a la luz mientras el otro fue empujado a las sombras. Esta no era una simple baratija, era un monumento a algo demasiado peligroso para ser reconocido a la luz del día. El relicario pulsó con una confesión silenciosa: las vidas se dividen no por geografía, sino por diseño. Los pensamientos de la señorita Marlowe corrieron. Si Clara y Helena, o Estelle, como pronto se la llamarían, entonces alguien había trabajado duro para asegurarse de que solo se le permitiera prosperar una identidad. La razón, quizás un secreto demasiado combustible para las frágiles sensibilidades de la sociedad. Para seguir este hilo, organizó una visita a la señorita Hargrave, la directora retirada de un seminario de niñas en Eastbourne. La mujer la recibió con escepticismo digno, ofreciendo una sonrisa quebradiza y una taza de té de porcelana. Al principio, sus recuerdos eran escritos y seguros. Clara había sido una alumna modelo compuesta e inteligente obediente, pero las preguntas de la señorita Marlowe fueron cuidadosamente redactadas, y sus silencios más persuasivos que interrogatorios. Lentamente, algo se suavizó detrás de la helada de la señorita Hargrave. Miró sobre su hombro, bajó la voz y dejó su taza con las manos temblorosas. Había otra chica, confesó, casi avergonzada de decirlo. Ella vino con Clara. Nos dijeron que era prima Stey, pero no había registros, no se apellidaba, no había guardianes, solo un acuerdo manejado a través de un abogado, y un día, sin previo aviso, se había ido, quitada. La directora se recostó hacia atrás, como si el recuerdo le diera cuenta de sus huesos. Nos dijeron que nunca volviéramos a hablar de ella. La señorita Marlowe sintió que el aire cambiaba. Las piezas no hicieron clic con claridad, sino con implicación: un gemelo escondido, un escándalo oculto, y tal vez, la verdadera razón por la que el compromiso de Clara se había roto tan abruptamente, porque los secretos, una vez desenterrados, tienen una forma de remodelar todo lo que les rodea. Clara se había mantenido firme en público, no por el amor perdido, sino por una verdad recuperada, y por esa verdad, puede haber pagado con su vida. Era una velada de lluvia, del tipo en el que la niebla se aferra a los setos como secretos demasiado pesados para levantarse, cuando la señorita Verity Dalloway, conocida por la mayoría en el pueblo de Grenswick solo como la viuda tranquila con un aficionado por el jazmín que florece nocturno, entró a la habitación sin usar y gruesa con el aroma del pergamino comido por la polilla, que parecía exhalar historia. Mientras sus dedos cepillaban las espinas de los volúmenes olvidados, un tomo, el registro de citas cléricas, 1883, cambió ligeramente, como si fuera empujado por manos invisibles. Desde detrás, un sobre amarillento, quebradizo en los bordes, se deslizó y revoloteó al suelo. No tenía una dirección, solo la débil impronta de las palabras que se leen: si me he ido, escrita en la mano inconfundible y temblorosa de Esther Vale, hija del estimado doctor Edwin Vale, cuya desaparición hace 5 inviernos había sido doblada en la tela del mito de la aldea, y dejado allí, sin más rastros. La letra adentro fue escrita en tinta que sangraba en los bordes, pero con palabras lo suficientemente afiladas como para cortar el tiempo. No fueron las reflexiones de una mujer que se desentrazaba, sino el relato preciso y temeroso de una que había visto detrás de la cortina de la respetabilidad tranquila. Esther escribió sobre el silencio, silencio desgarrado y sofocante.
Ella habló de irregularidades en los libros de contabilidad de pacientes de su padre, de recetas nunca escritas, pero de alguna manera llenadas, de visitantes nocturnos que nunca usaron la puerta principal. Lo más inquietante fue su mención de una voluntad sin firmar escondida en un diccionario de Oxford ahuecado, sus cláusulas limpias y convenientes, transfiriendo activos con una facilidad sospechosa. Creo, escribió, que alguien tiene la intención de borrar más que los nombres. Quieren borrar la sangre misma. Su línea final no era dramática, sino escalofriante en su claridad. Si desaparezco, no será por dolor o locura, será porque me interponía en el camino de la herencia de alguien. La carta fue fechada 6 días antes de que Vale House se quemara en el suelo. Lo que siguió no fue una investigación sino algo más calculado, una eliminación tranquila. Las ruinas fueron despejadas. El patrimonio del Dr. Vale fue procesado con una eficiencia alarmante. Ningún cuerpo había sido recuperado, ninguna investigación había perforado el velo, y la ciudad, ansiosa por regresar a sus rutinas, aceptó la pérdida como una tos tragada. Pero la señorita Dalloway, que había enterrado más de una verdad en su vida, sintió el temblor de algo enterrado durante mucho tiempo. Una semana después, bajo la suave pretensión de visitar al señor James Crowthorne, el abogado retirado que todavía mantenía una oficina polvorienta sobre la antigua carnicería, notó un gabinete encerrado no con una llave, sino con un alfiler de latón oxidado. Con distracción cuidadosa e instinto más nítido, ella obtuvo acceso. Escondido debajo de décadas de recibos de impuestos y hechos olvidados, había una bolsa de terciopelo, casi reverentemente sellada. En el interior, descansó un cameo de marfil roto. Su cara se dividía en dos. Un lado tenía el perfil distintivo de Hester, el otro estaba grabado con las iniciales Teddy, iniciales que agitaron un dolor más profundo, Cecily Darnell, un nombre susurrado como un fantasma, visto hace 10 años cuando desapareció del seminario de St. Mildred después de confiar algo demasiado peligroso a su compañera de cuarto. La señorita Dalloway recordó el pánico que siguió, cómo la partida de Cecily había sido calificada apresuradamente como un caso desbocado, a pesar de no tener avistamientos, sin despedidas, ni siquiera pertenencias llenas. Y ahora en este relicario, sus destinos más bien, Esther y Cecily, se parecían para juntarse como dos lados de la misma historia indescriptible. Impulsada por la intuición perfeccionada durante décadas de vigilancia sutil, buscó al único testigo vivo de la vida de ambas niñas, Miss Audra Beauchamp, la amante de la música una vez formidable cuya renuncia después de la desaparición de Cecily se había presentado. Su cabaña de acantilado estaba mordida en hiedra, la puerta reacia a abrir, pero la persistencia de la señorita Dalloway, combinada con una ofrenda de té de canela y silencio compartido, rompió algo más profundo que un pestillo de la puerta. Audra, con la voz hueca de años de soledad autoimpuesta, confesó ambas niñas eran hijas del Dr. Vale, medias hermanas, una legítima, una no. Cecilia había descubierto la verdad, y más, había amenazado con sacarla a la luz. Entonces ella se fue, sin rastro, sin consulta, solo una nota, posiblemente falsificada, reclamando París. Hester había sabido, había llorado, había temido, ella se quedó callada, hasta que ella también estuvo demasiado cerca de contar. La señorita Dalloway, sentada por su fuego esa noche con el relicario y la carta de Hester, se alisó debajo de las yemas de sus dedos, entendió que el pasado no había desaparecido, había sido editado, con cuidado, deliberadamente, lo que se había pasado como una locura, desgracia o desventura fue, de hecho orquestación una redirección ordenada de legado y linaje, y alguien, que todavía vivía entre ellos, alguien que llevaba respetabilidad como una segunda piel,
Había llevado a cabo todo el asunto como una sinfonía silenciosa, borrando 2 vidas tan a fondo que la verdad había comenzado a dudar de su existencia. Pero la verdad tenía una forma de retroceder, de encontrar aliento en páginas olvidadas y reliquias rotas, y Verity Dalloway, cuya vida le había enseñado que la justicia a menudo llevaba guantes de encaje, ahora se sentaba con las piezas dispuestas ante ella, no como ecos dispersos, sino como un patrón, un diseño, uno que pretendía interrumpir, porque el fuego puede destruir una casa, pero el humo siempre encuentra un camino en los pulmones de aquellos que intentaron olvidar. La tormenta había pasado, pero la tierra todavía contuvo la respiración. Los cielos sobre Elmshed House estaban manchados con los tonos del anochecer, lanzando un brillo melancólico a través del extenso jardín, donde el tiempo parecía vacilar. Dentro del conservatorio, las sombras se extendían mucho sobre la alfombra floral desvaída mientras la señorita Agatha Langley, una mujer desestimada con demasiada frecuencia por su tono suave y cariño por el bordado, preparaba una reunión que era cualquier cosa menos ordinaria. No hubo invitaciones formales, solo sugerencias de té y compañía agradable, y sin embargo los que llegaron lo hicieron con una inquietud tranquila, como si estuvieran atraídos por algo más antiguo que la curiosidad y más frío que el azar. Celeste Morwen se sentó más cerca de la ventana, sus ojos reflejaban el mismo agua en la que su tía Elena había desaparecido 2 años antes. Ella había venido al pueblo no para respuestas sino por silencio, con la esperanza de que los fantasmas del pasado se hubieran establecido hace mucho tiempo, pero no sabía lo que Elena había dejado atrás, ni entendió el peso de su parecido hasta que vio el parpadeo en los ojos de Edwin Blackwood ese día en la iglesia. Ahora se sentó frente a ella, sus gemelos brillan, su rostro tallado de su estelación, mientras que su esposa Lillian, pálida debajo de su rojo, agitó su té con una mano que temblaba muy ligeramente. El reverendo Aldous y su esposa Beatrice también estuvieron presentes, sus expresiones neutrales, aunque los dedos del reverendo rastrearon su anillo de bodas con repetición ausente. La habitación olía a bergamota y rosas, pero debajo era algo más picante, como papel olvidado, moho y miedo. La señorita Langley sonrió calurosamente, tejiendo una bolsa a su lado, aunque sus manos permanecían todavía en su regazo. Ella habló al principio, de cosas simples, el zorro visto merodeando los pasos de la espalda del panadero, la próxima organización benéfica. Los narcisos florecen demasiado temprano este año. Sin embargo, incluso mientras hablaba, sus palabras se acurrucaron como humo, filtrándose en cada rincón tranquilo. Luego vino el pivote, suave pero deliberado. «¿Sabes?», comenzó, su voz como encaje sobre el acero. Elena era meticulosa. Demasiado meticulosa para un accidente. Recientemente había comenzado a notar discrepancias en las cuentas de la iglesia, en la propiedad de su hermana, pequeñas sumas faltantes, redirigidas, mal etiquetadas, preguntas, en silencio. Registró nombres, municiones, montos. Siguió una pausa gruesa y sofocante. Celeste parpadeó. Su garganta se apretó, los dedos de Edwin se acurrucaron alrededor del reposabrazos, solo una vez. La cuchara de Lillian chocó contra su taza, luego se quedó con calma. Ella confió a alguien, continuó la señorita Langley, pero no en voz alta, no en la conversación, en la escritura. Dejó notas, un libro mayor, una carta, escondida dentro de un himnario hueco en su estudio. Me encontré con ellas por casualidad, aunque creo que Elena intentaba que los encontrara eventualmente. Ella giró su mirada a Edwin. Verá, Elena no acusó, y lo que observó, me temo, te habría arruinado. Edwin abrió la boca pero no llegaron palabras. El silencio aturde como truenos, bajo y presionando. Había descubierto retiros no autorizados vinculados a la confianza que su hermana dejó a Celeste,
dijo la señorita Langley suavemente, y más preocupante, las transferencias enrutadas a través de organizaciones benéficas ficticias. Ahora incluso la cara del reverendo Aldous había palidecido, y los labios de Beatriz se presionaron en una línea delgada y temblorosa. Elena tenía la intención de confrontarte, pero la mañana que iba a hacerlo, salió a caminar, solo, al final del río, y nunca regresó. Su voz no se levantó, no necesitaba hacerlo. La acusación no estaba en el tono, sino en la verdad. Dijo, mirando a Celeste, que su llegada despertó lo que había sido enterrado durante mucho tiempo, y creo que alguien preferiría que la verdad permaneciera enterrada a cualquier costo. Ella se puso de pie entonces lentamente, con la dignidad de un juez. Pero le debemos a Elena más que flores y himnos olvidados, y Celeste merece más que un peligro heredado. Tengo la intención de protegerla. Esta vez el agua no llevará lo nuestro para defender. Nadie habló. El té se había enfriado. Afuera el viento se elevó nuevamente, susurrando la hiedra contra las ventanas como si la casa misma se estremeciera. Lo que sea que la paz hubiera sido una vez que Elmshade se había ido. El pasado había regresado, no como memoria sino como cálculos. Y esta vez la señorita Langley no dejaría ganar el silencio. El salón de dibujo del Ashridge Hall parecía suspendido en un silencio sin aliento, el aire lleno de fantasmas de verdades tácitas y secretos ocultos desde hace mucho tiempo. Evelyn Hartley se quedó quieta, su presencia engañosamente delicada, pero su voz medida y baja, se dirigió a la verdad que golpeó más profundo que cualquier grito. Lena no regresó para reclamar una herencia o revisar viejos dolores, murmuró, sus ojos pasando por las caras de la habitación, la fachada controlada de Alaric, la mandíbula de Miriam, las manos del reverendo Cole se contrajeron en su cuello. Fue convocada, atraída más bien, llamada bajo la ilusión de la reconciliación, tal vez para reparar las cercas, para volver a visitar el legado que su familia había dejado atrás, pero alguien conocía a Lena demasiado bien, sabía que vendría si se le daba esperanza. Las palabras de Evelyn eran como agujas, tejiendo un hilo invisible que conectaba a los no dichos y lo imperdonable. Cuando su cuerpo fue encontrado cerca de la orilla del río, empapado y roto, los susurros comenzaron accidente pasto en falso tristeza. Pero examiné sus manos, las uñas astilladas, las muñecas magulladas y un solo hilo extranjero, seda roja, empapada en la manga. Lena no cayó, ella se esforzó. Miriam se movió en su asiento, su rostro pálido girando hacia la chimenea mientras los ojos de Evelyn le daban cuenta. Y el testamento, enmendado semanas antes del regreso de Lena, dispersos por organizaciones benéficas fantasmas, cuentas bancarias en nombres que no pertenecen a nadie real. Había comenzado a cavar, había escrito notas, su diario enumeró reuniones, fechas, extrañas ausencias de las personas más cercanas a ella. Sospechaba que alguien que caminaba estos mismos pasillos. Su voz bajó, y con ella la temperatura de la habitación parecía caer. Cuando llegó Elise, la hermana que una vez había acunado cuando era niña, con no solo la cara de Lena sino su mente aguda y demasiadas preguntas, el miedo de alguien se convirtió en desesperación. El tintineo del anillo de Alaric contra su vaso, era el único sonido cuando Evelyn se inclinó, su voz ahora íntima, casi triste. Basilio Wynne sabía algo, tal vez no todo, pero lo suficiente. Había visto a Lena la noche antes de que ella desapareciera. Dijo que parecía asustada, susurró que ella le dijo que la casa misma estaba mirando. Basil nunca habló directamente de lo que él sabía, pero sus ojos estaban pesados de culpa. Luego Elise regresó, y de repente, Basil comenzó a desentrañar, no con el tiempo, sino con el miedo. Ella respiró, lenta y deliberadamente. Su muerte llegó demasiado pronto, demasiado silenciosa. Una insuficiencia cardíaca, dijeron.
pero revisé sus últimas horas. Un sedante enmascarado como una ayuda digestiva, entregada en el mismo té que bebía todas las noches, rutinario, inofensivo, confiable. Excepto que esta vez no fue así. Encontré el vial, oculto detrás de la antigua historia de la casa. Evelyn giró su mirada completamente a Miriam ahora, quien se congeló, atrapada en un silencio que gritaba culpa. Temiste la voz de Elena en el eco a través de Elise, temías que la verdad resucitara, pensaste que si lo terminabas de nuevo desaparecería, pero no entendiste una cosa, el tiempo no entierra la verdad, la fermenta. Sus últimas palabras colgaban como un toque lento, tumba e irreversible. Mataste por silencio, pero el silencio, querida, recuerda. Y esta noche habló. El salón había caído en ese silencio raro y sin aliento, donde el aire en sí se siente pesado por verdades tácitas, un silencio tan profundo que parecía inclinarse, escuchar, instando a la confrontación que sabía que iba a llegar. El fuego se agrietó suavemente en el hogar, pero su calor no llegó a Celia Brandt, quien se sentó rígida como si la silla con respaldo de terciopelo debajo de ella se hubiera convertido en hielo, su piel escurrida de color y sus dedos se contrajeron en temblores apenas perceptibles. Cada uno traicionó el control de desentrañimiento detrás de su fachada cuidadosamente compuesta. La señora Eowyn Drew, de pie con calma cerca de las cortinas pesadas, sus ojos fuertes con una sabiduría tranquila no ganada a través de rumores, sino a través de la larga y cuidadosa observación de la fragilidad humana, no hablaba con acusación, sino con esa claridad inquietante que a menudo asusta más que la ira. Nunca quisiste dañarla, no realmente, dijo gentilmente, pero necesitabas que se fuera, antes de descubrir algo más peligroso que solo un parecido familiar, algo enterrado, algo podrido. Los labios de Celia se separaron, pero no surgieron palabras, solo el peso de los años que había llevado, un peso cosido con duda y temor. Las notas que enviaste fueron vagas, continuó Eowyn, dando un paso adelante, el suave ruido sordo de sus zapatos contra la alfombra persa de alguna manera ensordecedora en el silencio. Advertencias crípticas y anónimas destinadas a perjudicar, crear miedo sin sustancia, todo excepto uno, la que decía, sabemos lo que sucedió. Su voz se demoró en esa línea, llamando la atención sobre la palabra nosotros, una inquietante plural, una que sugirió conocimiento colectivo, culpa o al menos colusión. Esa palabra no era un desliz, fue una señal. Verá, la culpa rara vez viaja en grupos, pero los secretos prosperan en números. Los hombros de Celia se tensaron como si se preparara para un golpe que aún no había aterrizado, pero que ya dolió. Miró hacia otro lado, hacia el espejo sobre la chimenea, donde su propio reflejo pálido miraba como un reacio fantasma a recordar. Sospechaste, siguió Eowyn, incluso si nunca confirmaste. Sabías que el pasado de Nigel no estaba exento de sombras. Temiste que el regreso de Stey desenterraría las verdades que hace mucho tiempo se mantuvieron sumergidas bajo el dolor, las mentiras y los silencios cuidadosamente orquestados. Ante la mención de Stey, el aire parecía cambiar como si su presencia, incluso en ausencia, aún se demorara como un perfume que se usaba demasiado tiempo. Eowyn alcanzó su bolso de cuero desgastado y retiró 2 cartas, colocándolas una al lado de la otra en la mesa de roble, como artefactos de una excavación, una envejecida y desgastada, la nota final de Marianne, plagada de peculiaridades familiares, letras transpuestas, pasos en falso, la voz suave que hizo que su mano temblara, la otra reciente, escrita hace solo días por alguien que imitaba esa mano con una extraña precisión. La copiaste bien, Stey, dijo Eowyn, ahora volviéndose hacia la mujer más joven que se paró en la esquina, los brazos doblados firmemente sobre su pecho como una armadura. La cadencia, los bucles en la sí, incluso la forma en que cruzó su pete tarde en el accidente.
Stey se estremeció, no por culpa, sino reconocimiento, un destello de realización que amanece como la luz fría. Pero la mirada de Elowin cambió nuevamente, esta vez a Nigel, que hasta ahora había permanecido tan quieto que podría haber sido confundido con un retrato pintado en el fondo de pantalla, una imagen de decadencia masiva de dignidad. El error no fue suyo, dijo Elowin suavemente, fue tuyo. La mandíbula de Nigel se apretó, las esquinas de su boca se tensaron, pero no dijo nada. Su silencio de repente más fuerte que cualquier defensa. La carta falsificada encontrada en el libro de himnos no llevaba ninguno de los encantadores resbalones de Marian. Era pulida, precisa, hecha no para advertir, sino para engañar. Elegiste su voz, pero usaste tu ortografía, y esa al final, fue tu error. Asumiste que la perfección sería inadecuada. Que nadie recordaba a Marian no podía deletrear posesión correcta una vez en su vida. Las palabras colgaban pesadas en el aire, cada una apretando la soga de implicación. Nigel se levantó ligeramente de su silla, solo para sentarse nuevamente, no por elección, sino rendición, como si el peso de la verdad finalmente hubiera roto el marco de su comportamiento compuesto. A veces, dijo Elowin, doblando las cartas y colocándolas suavemente en su bolso, las pistas más tranquilas son las verdades más fuertes. No se encuentran en lo que se dice, sino en lo que se olvida, hábitos, peculiaridades, errores. Una verdad que se habla en voz alta puede mentir, pero una verdad escrita con cuidado no puede. Se volvió hacia el vicario, que dio un asentimiento solemne, aceptando el veredicto sin necesidad de elaboración. Celia miró hacia abajo, las lágrimas brotando, pero estas no eran lágrimas de shock, sino las lágrimas lentas y amargas de alguien que una vez se había convencido a sí misma de que una mentira era protección, que la mala dirección era misericordia. Nigel no protestó, solo dijo que esperaría a las autoridades, y cuando el fuego salpicaba detrás de ellos, y el salón una vez más cayó en silencio, Elowin se quedó quieta, escuchando el último eco de engaño, disolviéndolo en lo único que lo exige la verdad. Para aquellos que habían visto la justicia no solo como un concepto en los libros de derecho, sino como algo que llevaba muchas máscaras, a veces silenciosas y frías, a veces tardías pero justas, y a veces invisibles pero inevitables. Este momento no fue solo una culminación legal, fue un cálculo, una quietud que despojó cada superficie pulida. La mansión, una vez un faro de poder y legado, ahora resonó con un silencio que parecía que la verdad misma finalmente había encontrado una voz, no a través de las palabras, sino por la ausencia de toda pretensión. Cuando llegó el momento de arrestar a Julian Haverford, no hubo espectáculo, sin sirenas intermitentes, ni esposas de tumba, ni titulares gritando, solo una ejecución tranquila y calculada de ley envuelta en la formalidad de la dignidad. No se estremeció ni protestó, se levantó como si asistiera a una actuación final que siempre había anticipado, ajustó sus gemelos con cuidado, fijó el botón central de su abrigo, y miró una vez a las personas que lo habían admirado durante mucho tiempo como un modelo de nobleza y restricción. Luego habló, con una voz compuesta que llevaba la cortesía y algo inquietantemente ensayado: cooperaré completamente con la investigación. Estas no fueron las palabras de un hombre aturdido por su destino, sino de alguien que se había entrenado para este otoño, tal vez no por culpa, sino para preservar la ilusión del control cuando el suelo finalmente cedió. Eleanor Graye lo observó con una mirada que no gritó traición, pero buscó la primera grieta en una máscara usada demasiado perfectamente durante demasiado tiempo, y ese crack no apareció en la expresión de Julian, sino en la completa negativa de Lucinda a mirar a los ojos. El mismo Julian, que una vez habló elocuentemente sobre el honor, el sacrificio y el legado, ahora estaba hueco, su dolor una actuación, su remordimiento perfectamente medido. Cuando fue escoltado,
La habitación comenzó a vaciarse lentamente, el raspado de las sillas, el susurro de la duda, la onda de la realización, pero Eleanor se quedó sentada un tiempo más como si necesitara absorber las respiraciones finales de ese espacio que se desentrañaba, sabiendo que la culpa nunca llega con el drama, se arrastra, se queda, se desarrolla como sedimentos debajo de un río hasta que el flujo ya no puede llevarlo. A la mañana siguiente, cuando Camille Haverford llegó sin previo aviso a la cabaña de Eleanor, parecía que había cruzado un campo de batalla que nadie más podía ver. No estaba roja por el sueño, sino por los disturbios que mantienen las verdades enterradas, y sus dedos se aferraron firmemente alrededor de un par de guantes como si fueran lo último que la anclaba. Su voz no llevaba culpa, llevaba agotamiento, como alguien que desabrochaba una verdad que durante mucho tiempo había estado presionando sus pulmones. Ella dijo que no lo sabía todo, pero siempre había sospechado que había algo sucio detrás de la riqueza de Julian, algo que el regreso de Lucinda y la voz temblorosa de Benedict finalmente se habían hecho demasiado ruidosos para ignorar. Pensé que estaba protegiendo la poca dignidad que nos quedaba, susurró Camille, pero todo lo que estaba haciendo era enmascarar la podredumbre que ya se había filtrado. Eleanor no la regañó, ni ofreció perdón, simplemente le entregó una cálida taza de té, y en esa voz tranquila suya, dijo que las mujeres a menudo terminan llevando el peso de los pecados que nunca cometieron, a veces incluso protegiendo a las que deberían haber dejado ir hace mucho tiempo. Cuando Camille se fue, no hubo cierre ni redención cinematográfica, solo el tranquilo desentrañar de una mujer que había vivido demasiado tiempo dentro de la mentira de otra persona. Eleanor la observó irse y pensó en Lucinda, la chica que una vez había sido borrada, reemplazada y reducida por la misma familia que afirmaba protegerla, y Lucinda, que ahora vive como Althea Moore, se paró una vez más ante la tumba marcada con el nombre de su hermana Clara. El suelo todavía estaba húmedo, pero las letras habían comenzado a desvanecerse. En sus dedos mantenía un pequeño relicario plateado, una vez escondido y ahora reluciente, como la verdad que ya no tenía que ocultar. No había venido a pedir perdón, Clara nunca la había culpado, la distancia entre ellas no había venido del odio, sino de un tiempo de herida que tardó años en reconocer. Cuando la suave lluvia comenzó a besar la tierra, susurró el nombre de su hermana, no por justicia, no por reivindicación, sino simplemente, por recuerdo. Lo que habían compartido no era la hermandad en la forma en que el mundo lo define tan convenientemente, no la fácil intimidad de los cumpleaños compartidos, los restos de la infancia o los secretos susurrados a través de almohadas en la noche, sino algo mucho más espectral, más inquietante, como si su conexión no hubiera florecido de memoria, sino de anhelo. No se basó en momentos compartidos, sino en ausencias, la ausencia de conocimiento, la ausencia de explicación, el vacío de una presencia que debería haberse sentido pero que nunca lo fue, a través de los bordes desvaídos de las letras, ni completamente entendidas ni abordadas, a través de los paralelos inquietantes en su simetría facial capturada en fotografías antiguas y amarillentas escondidas en cajones, a través de la forma casi desconcertante en que sus expresiones parecían hacer eco de las alegrías y las heridas de la otra. Estelle había llegado a reconocer no solo una hermana, sino una versión de sí misma que había vivido en la sombra. Se movió hacia la tumba con la tranquilidad deliberada de alguien que no solo llevaba flores o baratijas, sino que tenía el peso insoportable de la historia tácita. Sus dedos temblaron, no por el frío, sino por la presión invisible de los años pasados, preguntándose qué podría haber sido, si solo se hubiera hablado un nombre, si solo hubiera llegado una carta, si solo la verdad no hubiera sido envuelta en capas de vergüenza familiar. Se arrodilló lentamente, cada movimiento deliberado, casi sagrado, y colocó el relicario como una puntuación final al final de una oración que le había llevado toda la vida escribir. Pero ella no lloró,
No quedaban lágrimas, solo el dolor quieto de un dolor envejecido y desgastado, del tipo que escala su forma dentro de usted con el tiempo, en silencio, como una roca hueca del río. Detrás de ella, la señorita Hawthorne permaneció quieta, parada a una distancia respetuosa entre las lápidas, su silueta suavizada por un velo de niebla matutina. No dijo nada, no ofreció palabras de consuelo, porque sabía demasiado bien que algunas penas no deben ser consoladas, sino simplemente presenciadas, con una reverencia tranquila como porcelana frágil que podría romperse bajo un toque descuidado. Ella entendió que lo que Estelle había encontrado no era un cierre, como la gente a menudo lo esperaba, no un final ordenado atado con un arco, sino algo más tranquilo y honesto, una liberación de preguntas que nunca se responderían, una rendición al dolor de no saber. Y cuando Estelle Rose se fue, no volvió a mirar. Ella no necesitaba hacerlo. Algo había cambiado. Lo que alguna vez estuvo oculto en capas de silencio había sido expuesto a la luz. Lo que durante mucho tiempo había permanecido sin nombre, ahora fue reconocido. Y en el jardín silencioso que bordeaba el cementerio, donde la memoria colgaba como la niebla sobre piedras olvidadas y el río susurraba secretos a lo largo de sus orillas, algo había comenzado a crecer. Era frágil, sí, e imposiblemente lento, pero era real. Un comienzo, tal vez no en el sentido esperanzador sino en el veraz. Días después, cuando la niebla abrazó a la aldea como un recuerdo reacio a irse, la señorita Hawthorne tomó el té en el modesto estudio del reverendo Whitlow, donde incluso los muebles parecían crujir con el peso de las verdades no resueltas. El escándalo, una vez un incendio forestal de rumores y cejas elevadas, había comenzado su lenta retirada a los pliegues del folclore local, aturdido por los requerimientos, suavizado por el sentimiento, cubierto con el barniz distintivo de la negación educada del pueblo. El reverendo, gracioso y cansado, vertió té y ofreció galletas con amabilidad practicada, pero sus ojos, generalmente tranquilos, consideraron un parpadeo de otra cosa, inquietud tal vez o curiosidad tácita. La señorita Hawthorne bebió lentamente, su mirada leída, sus palabras cuidadosas. Nunca es la confesión que expone al culpable, dijo, revolviendo su té en círculos lentos, sino el error que no saben que han cometido, el momento de rendición que se desliza, el detalle demasiado perfecto para ser real. Ella habló de las manos de Eleanor, temblando no de los nervios, sino de memoria, de las palabras moribundas de Basil que habían sido extrañamente ensayadas, de la ortografía perfecta de Camille en las letras que había afirmado fueron escritas a toda prisa, de silencios que se extendieron un momento demasiado tiempo. Cada inconsistencia por sí sola había sido rechazable, pero juntos formaron un mosaico, un patrón oculto, visible solo para aquellos que sabían dónde mirar. Culpa, agregó, no es ruidosa, es meticulosa, intenta esconderse siendo ordenada. El reverendo asintió, y por un momento, el silencio se envolvió alrededor de ellos como lana. No era el silencio de la comodidad, sino del reconocimiento. Afuera, en el jardín que rodeaba la casa de la señorita Hawthorne, un lugar que una vez quedó en exceso y la mutilidad de las temporadas pasadas, las lluvias de abril habían suavizado la tierra. Debajo del árbol lila, en la esquina más lejana, donde la luz del sol se deslizó lentamente como un perdón cauteloso, dos rosales habían comenzado a florecer. Habían sido plantados hace años por Clara Pridel durante su último verano, una flor roja oscura como la sangre seca, la otra, blanca, pálida como el recarro fantasma. Durante años se habían negado a florecer, como si el suelo mismo llorara lo que había sido enterrado con Clara. Pero ahora, contra viento y marea, los pétalos habían comenzado a desplegarse. La señorita Hawthorne, con su sombrero de paja y los guantes de jardinera, los atendió no como flores sino como símbolos,
evidencia de que incluso lo que queda inactivo durante años puede volver a la vida. Les susurró, no en magia, sino en memoria, y se detuvo con las tijeras en la mano, observando la floración roja y blanca, una al lado de la otra. No había magia en ella, nada que desafiara la naturaleza, y sin embargo, algo sobre su regreso se sintió como un mensaje, una seguridad tranquila de la tierra misma, que la verdad, incluso enterrada, encuentra un camino de regreso. Esa curación, aunque lenta y silenciosa, siempre comienza debajo de la superficie. Junto al silencio descendente del crepúsculo, sintió algo antiguo y tácito en silencio dentro de ella, no una revelación, sino una desenredación lenta, como si su alma exhalara por primera vez en años. No fue el perdón el que llenó su pecho, no exactamente, fue más delicado que eso, más complicado. No olvida tampoco, porque el pasado tenía raíces demasiado profundas para simplemente ser borradas. No, lo que floreció en ella fue una especie de reconciliación usada pero tierna, no con los demás sino consigo misma, con la verdad que había llevado como una piedra en el bolsillo durante tanto tiempo. Evelyn había dejado el pueblo, no con escándalo o vergüenza arrastrándose detrás de ella como un tren, sino con un silencio. Lo compuso sin resolver a aquellos que permanecieron, aquellos que querían drama, que necesitaban un villano al que señalar, que no podían entender que la dignidad, a veces puede ser la defensa final de los heridos. Ella no habló palabras amargas, no ofreció explicaciones, solo un simple adiós que resonó más fuerte que cualquier acusación. Nadie se atrevió a preguntar más, ni siquiera a la señorita Elara, que había visto la tormenta detrás de los ojos de Evelyn y eligió, en su lugar, honrar la tranquilidad. El relicario, una vez un secreto brillante, y ahora empañado por el tiempo, permaneció enterrado al pie de la tumba de Jonathan, su cierre apretado alrededor de los recuerdos demasiado pesados para llevar, pero demasiado sagrados para descartar. Su silencio hablaba mucho, y el pueblo, con su ritmo interminable de días y temporadas, avanzó como lo hacen todos los lugares pequeños. Los susurros se convirtieron en ruido de fondo, historias suavizadas alrededor de los bordes, y las nuevas rutinas florecieron como la hiedra que se arrastraba por las paredes viejas. Se decía que un joven cura llegaría pronto, recién llegado de la universidad teológica y completamente inconsciente de las tragedias cosidas en el suelo debajo de sus pies. La señora Haltrich había tomado un nuevo inquilino, un hombre tranquilo que afirmaba ser escritor, pero que fue visto con más frecuencia mirando a las personas que a las páginas. La panadería tenía una chica nueva, toda risas y manos torpes, que regularmente cargaba de sobrecarga para bollos de grosella, pero desarmaba a todos con sus disculpas burbujeantes y una sonrisa torcida. Las rosas regresaron, desafiantemente hermosas, rojas y blancas, floreciendo juntas ahora donde una vez había división y secreto, ahora había una armonía extraña. La señorita Elara se paró en su jardín, los dedos cepillando un solo pétalo, y pensó, no por primera vez, que la verdad, no siempre está limpia. Puede herir mientras se cura, deja atrás las cicatrices incluso cuando pone las cosas bien, pero cuando se nombra la verdad, cuando finalmente se arrastra hacia la luz y se deja respirar, despeja el suelo, y solo en terreno despejado puede crecer realmente. Ella permaneció por un momento, la brisa en su luz trasera y fría, su sombra cayó mucho sobre el suelo. Todavía había trabajo por hacer, siempre lo habría, pero el peso en su pecho había disminuido. El jardín, una vez estrangulado en la sombra, ahora contenía color nuevamente. El color no nació de la negación, sino del reconocimiento, y fue a su manera tranquila e impresionante, porque a veces la verdad no se estrella con truenos o confesiones, a veces vuelve al mundo como una melodía que pensaste que habías olvidado, o la floración de dos rosas descuidadas que encuentran vida nuevamente en la primavera. En este pueblo,
En el hueco de St. Remelda, la justicia nunca gritó, se inhumó a través de cajones escondidos, susurró en las grietas de letras viejas, se deslizó debajo del piso y en manos temblorosas, y fue la tranquila persistencia de la señorita Elara, su regalo por notar no lo que estaba fuerte, sino lo que faltaba, que finalmente dio voz al silencio alrededor de la muerte de Jonathan. Al final, no fue la indignación o la venganza lo que desenterró la verdad, sino la memoria, la paciencia y la tranquila certeza de una mujer que entendió que la culpa rara vez usa la cara de un villano, se esconde en el dolor demasiado practicado, en la amabilidad demasiado bien, en las sonrisas que llegan solo un latido demasiado pronto. Lo que resolvió este misterio no fue la confrontación, sino el lento despegue de las mentiras, la comprensión de que incluso los secretos mejor guardados finalmente se separan en los bordes. Y entonces te pregunto, querido oyente, si viste a alguien muerto hace mucho tiempo, parado como si no hubiera pasado un día, ¿confiarías en tus sentidos o lo descartarías como ilusión? ¿Dirías la verdad o la tragarías por la comodidad de los demás? ¿Qué haces cuando el pasado no golpea como un fantasma, sino como una sombra que todavía respira? Cuéntanos, ¿qué habrías hecho? Comparte tus pensamientos, tus sospechas, tu asombro. ¿Qué momento te persiguió más? ¿Qué verdad te tomó por sorpresa? Tus reflexiones ayudan a otros a descubrir estas historias, así como la señorita Elara desenterró la suya. Y si esta historia agitó tus pensamientos o tiró de tu corazón como el susurro del viento a través de árboles olvidados, suscríbete para obtener más información. Siempre hay más misterios para desentrañar, más secretos que esperan debajo de la superficie y más mujeres como Elara, armadas solo con memoria, una taza de té y la feroz gracia para ver lo que otros pasan por alto. Hasta la próxima. Sigue mirando el maíz tranquilo, pues es en la quietud que la verdad habla con mayor frecuencia.